10:35 pasaditas en la República Argentina, una rondita de noticias breves como para contextualizar y poner algún elemento más sobre la mesa. Bueno, un acuerdo comercial entre Donald Trump y Javier Milei. Un acuerdo comercial que fue firmado en el día de ayer, un acuerdo comercial y de inversiones recíprocas que redefine de alguna manera la relación económica bilateral, pero bueno, que tiene más dudas que certezas, ¿no? Argentina se compromete en este acuerdo a brindar acceso preferencial al mercado para las exportaciones estadounidenses, incluyendo medicinas, productos químicos, maquinarias, productos de tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos y una amplia gama también de productos agrícolas. Y pese al festejo del gobierno argentino, porque por supuesto Javier Milei salió a festejar esto, lo cierto es que la administración de Donald Trump acaba de suscribir convenios bastante similares con otros 3 países de la región, que casualmente son Ecuador, Guatemala y El Salvador. ¿Qué es lo que ofrece Estados Unidos? Bueno, la reducción de aranceles para algunos productos a cambio de la apertura, ¿no?, para las exportaciones estadounidenses de alto valor agregado. Lo que dijo Milei es: parece que mis viajes están rindiendo un poquito, ¿no?, como haciéndose el vivo, pero está claro que parece no ser tan beneficioso para la Argentina el acuerdo, y además creo que pone en juego o en jaque la cuestión, bueno, Mercosur, Unión Europea. Podría haber algún avance en ese sentido. Sí. Bueno, una bien breve. La opinión pública estadounidense repudia la visita del ex Al-Qaeda al-Golani a la Casa Blanca en medio de un Estados Unidos con las calles militarizadas, con redadas masivas y movilizaciones también multitudinarias en rechazo de estas políticas. En el noroeste de China, en la provincia de Liaoning, se ha descubierto uno de los yacimientos de oro único más grandes de ese país. Esto lo informa Xinhua, la agencia de noticias Xinhua. Este yacimiento en Dandungong contiene alrededor de 2.500 millones de toneladas de oro, el cual se han extraído más de 1.400 toneladas. El contenido de oro mineral de 0,56 gramos por tonelada. Una cosa que refuerza aún más, si por ahí faltaba alguna duda, el lugar que está teniendo China, no solamente en la acumulación de oro, sino en el descubrimiento de nuevos yacimientos. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trinchera para dar a conocer lo que sucede en nuestra región, Argentina y el mundo. Radio Trinchera. Porque la verdad está en el barro. Diez y 39 en la República Argentina. Nos metemos ahora sí a introducir alguna cuestión de lo que está sucediendo en Venezuela. Lo primero que queríamos compartir con ustedes, 2 compañeras, 2, 3, 4, 5, 6, no sé cuántas compañeras y compañeros están en este momento en Venezuela en un encuentro que se está realizando, un encuentro de juristas, de abogados, que se está realizando en Venezuela para tratar de ver cómo abordar la cuestión en relación al derecho internacional respecto de lo que está sucediendo en el Caribe y cómo está actuando el gobierno venezolano en relación a esto. Y nuestro compañero Matías Buzo, conocido como El Pampa, integrante de ACBI, organización que se dedica a intentar ayudar cuando hay atropellos en términos institucionales o de violencia institucional. Bueno, es uno de los que está allí y nos mandaba este breve informe que compartimos con ustedes. Este 13 y 14 de noviembre en Caracas, Venezuela, se llevó a cabo el encuentro de juristas por la defensa del derecho internacional, de la cual participamos como ACBI, como la Asociación contra la Violencia Institucional, con una delegación de un grupo de compañeros.
a su vez fueron juristas de 34 países, tanto de la región como del mundo, que lo que planteamos un poco fue nuestra preocupación, nuestra solidaridad y que llevó a cabo un acuerdo para tener una puesta en acción de acciones jurídicas que lo que intentan hacer es denunciar, exponer en organismos internacionales y tratar de frenar de alguna forma lo que está sucediendo actualmente en el Mar Caribe, donde a partir del 2 de septiembre, con las directivas de Donald Trump, se vienen desarrollando, cuentan cerca de 14 ataques a embarcaciones pesqueras, con al menos 75 muertos, porque muchas veces no saben cuántas personas son, de nacionalidades diversas, principalmente venezolanos, colombianos y de Trinidad y Tobago, lo que nosotros consideramos que son clara y lisa, él dice llanamente lo que del derecho internacional se conoce como ejecuciones extrajudiciales o asesinatos. A esto debe sumársele también el desplazamiento de embarcaciones militares, de buques de guerra, que ponen en peligro no solamente la vida de los ciudadanos del Caribe, sino también están amenazando directamente la autodeterminación, la autonomía y la soberanía de Venezuela y de Colombia. Por ende vinimos a denunciar esta situación y a plantear de forma urgente, ponernos a disposición como juristas, como abogados, como los que somos, para evitar que ocurra en Miscotierra, en nuestra región, una masacre como vemos que ocurre en el resto del mundo, como en Gaza o en otros lugares donde la vocación imperialista estadounidense se lleva miles y miles de vidas con su necesidad insaciable de recursos, de dominación. Por ende, como organismo de derechos humanos venimos a denunciar esto, y también nuestra preocupación, nuestro mandato es poder llevar este reclamo a Argentina para que muchos de los organismos que muchas veces se abocan a denunciar cuestiones que tienen que ver con irregularidades vean esto, porque creo más que hay un gran silencio en ese plano y necesitan, porque lo que está ocurriendo en el Mar Caribe son lisa y llanamente asesinatos. Y lo que se ocurre, lo que el gobierno del Trump parece que pretende, estamos hablando de una guerra y de una sangre en la región de hermanos latinoamericanos. Bueno, escuchábamos a Matías Buzo, compañero de ACBI, que está en Venezuela, que participaron junto a otras compañeras y compañeros de este encuentro de juristas para ver cómo se da marco a la situación, a abordar, por lo menos en términos jurídicos, de lo que está sucediendo en el Caribe y la preocupación que esto está generando, no solamente para el pueblo venezolano o para el pueblo colombiano, como ya lo hemos abordado, lo hemos visto en otras oportunidades. De hecho, en redes sociales está plagado de intervenciones del presidente colombiano Gustavo Petro, haciendo alusión respecto de la cuestión del Caribe y cómo esta ofensiva o esta presión de parte de los norteamericanos y el abordaje o la llegada de sobre todo el portaaviones General Ford, uno de los portaaviones más grandes del mundo, con capacidad para, no sé, creo que son 75 aviones que puede tener a bordo, miles de soldados que podrían, o de marines que podrían estar emplazados en ese portaavión, además de todo lo que escolta a ese portaaviones y que se suma a todo lo que ya tenía desplegado el gobierno norteamericano en la región del Caribe, cosa que, como bien hemos analizado en este y en otros programas, es una preocupación no solamente para la región, sino también para otros países del mundo. Y a eso nos vamos a meter a analizar de a poquito en estos 15 minutos que quedan de programa. Dicho esto, interesante es poder abordar o poder ver la consecución de hechos que vienen sucediendo y cuáles podrían ser algunas de las vertientes o algunas de las cosas que están llevando a que esto suceda. La semana pasada decíamos en la editorial del programa que tiene que ver, o una de las motivaciones tiene que ver claramente con el petróleo y con la posibilidad de esos activos que en su momento Chávez y posteriormente Maduro se negaron a que puedan terminar cayendo en manos de Wall Street,
en realidad no solamente en compañías norteamericanas, sino en la deuda que posteriormente esas compañías norteamericanas o los futuros sobre el valor del petróleo o los futuros de bla, 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 pueden llegar a convertirse en préstamos a otros países, en billones y billones de dólares para seguir alimentando a esa gran burbuja que es Wall Street. Este es uno de los elementos que mencionábamos la semana pasada, trayendo al analista norteamericano, precisamente John Mearsheimer, como una de las vertientes. Para profundizar un poco más y poder tratar de entender un poco más acabadamente qué es lo que efectivamente puede estar motorizando, además de la cuestión del petróleo, que es algo que venimos repitiendo incansablemente, nos vamos a meter en la entrevista del día, en este caso con nuestra compañera, colega, analista geopolítica o analista internacional colombo-venezolana, María Fernanda Barreto, que como siempre decimos ya es una amiga de la casa, a quien agradecemos obviamente por haberse tomado unos minutos para charlar con nosotros. Mafi, muy buenos días. Nicolás, Miranda y Viviana de este lado, ¿cómo estás? Mafi, ¿nos escuchás? Estás muteada, me dicen por acá. ¿No nos escuchás? No logro escucharlos en este momento. No nos logra escuchar. Creo que voy a salir y volver a entrar porque no los escucho. Okay. Bien. Un segundito. Nosotros la escuchábamos. ahora. La escuchábamos, pero no nos escuchaba ella a nosotros. Sí, creo que la pregunta quizás no tiene tanto que ver con el por qué, sino con el por qué ahora, ¿no? Porque está claro que el petróleo venezolano desde el año 2002 parece ser la gran persecución de los Estados Unidos, ¿no? Que bueno, en orden de sostener la unipolaridad que reinaba en ese momento, libraba en realidad guerras en varias regiones del globo. Sin embargo, creo que bueno, el fracaso en Ucrania, ¿no? La posibilidad de que Rusia se siga, que haya podido expandir su control en Ucrania, que haya podido sobrevivir a las sanciones, que la guerra comercial contra China no haya tenido el impacto quizás que Estados Unidos deseaba. Incluso Estados Unidos terminó, con aranceles, y no solo con aranceles, sino también con las sanciones, empujando también a muchos países a los brazos de China, a muchos países a desdolarizar las transacciones y sus economías, y eso me parece que hace que Estados Unidos, al no poder controlar todo el globo, también se vuelva a volcar sobre lo que consideramos nosotros ha sido históricamente para ellos el patio trasero, ¿no? La posibilidad de dominar esta región muy rica en recursos, creo que es lo que hace también que hoy atendamos a esta situación. Ahora sí, además de todo lo mencionado, directora del portal Huele a Azufre, muy recomendado que entren ahí si quieren enterarse o conocer de primera mano las cosas que están sucediendo, sobre todo en nuestra América, con análisis muy interesantes. Mafi, muy buenos días. Gracias en principio, Nicolás, Viviana y Miranda de este lado. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, siempre un gusto saludarles. Un abrazo aquí desde Caracas. Bueno, Mafi, a ver, lo primero que se me ocurre, porque una de las cosas en las que hay que reconocer que son muy buenos es en la guerra de narrativas. Y los norteamericanos, si algo todavía dominan, es el control de las narrativas. ¿Qué hay porque en la prensa occidental hay mucho pescado podrido, mucha fake news? ¿Qué hay de cierto y qué no en la situación actual respecto de las presiones militares hacia Venezuela y Colombia? Bueno, las presiones militares son reales porque están ahí esos portaaviones, porque han atacado embarcaciones, tanto como estamos hablando de ambos países, pues diría que tanto en el Caribe como en el Pacífico. Pero como tú señalas, la guerra comunicacional, la guerra de las narrativas, como tú lo llamas, es quizás lo más importante de esta operación. En general, en todas las guerras de cuarta y quinta generación, el relato de lo que está sucediendo es como el primer teatro de operaciones, ¿no? Esa disputa por el relato de lo que está sucediendo es lo primero que se da en el teatro de operaciones, en este caso de la guerra comunicacional.
y es muy importante para las guerras híbridas, para estas modalidades de guerras de las cuales nuestros pueblos son objetivos, porque como señalaba, creo que es Miranda, ¿verdad? ¿Quién está a tu lado? Sí. Miranda. Listo. Señalaba Miranda, y creo que también le hemos hablado aquí en otras ocasiones, en este momento de crisis del imperialismo, una vez que se ha dado cuenta de la imposibilidad de recuperar su mundo unipolar y trata de impedir el nacimiento del mundo pluricéntrico y multipolar, planteándonos otra vez un mundo bipolar, un G2, como lo está llamando los Estados Unidos, pues en medio de esa situación tan complicada para su hegemonía, lo que sí no está dispuesto a perder es nuestra América. ¿Por qué? Porque ellos la consideran su patio trasero, la consideran su propiedad. De hecho, a veces cometemos nosotros y nosotras mismas el error de llamarles los americanos, ¿ya? Quizás porque no tiene nombre, su país es el único país que no tiene un nombre, digamos un nombre propio, pero tenemos que tener siempre conciencia que americanos somos todos y todas los que quienes nacimos en nuestra América. Y es por eso que se ha relanzado la doctrina Monroe sobre el continente, y la doctrina Monroe tiene inconvenientes, y el principal inconveniente el principal opositor doctrinario de la doctrina Monroe es la doctrina bolivariana, porque así se fueron constituyendo en tanto nacieron a principios del siglo XIX, y con la segunda revolución bolivariana que dirigió el comandante Chávez a finales del siglo XX y principios del XXI, pues se consolidó esa doctrina bolivariana como la principal oposición doctrinaria, digamos, a la doctrina Monroe. No quiere decir eso que fuera de Venezuela o de Cuba, que son revoluciones también bolivarianas, porque Cuba también se asume bolivariana por el legado de José Martí, no quiere decir que son la única oposición. Por supuesto, también la revolución sandinista es oposición, y lo más importante, los pueblos de nuestro continente y los pueblos del sur global son los opositores. Entonces sí hay una guerra de narrativas, y esa guerra de narrativas va dirigida contra nuestros pueblos, pero cuando uno examina cómo están avanzando las operaciones militares, ese discurso, ese relato, y lo compara con la situación interna también de los Estados Unidos como una variable, se da cuenta, Nicolás, que esa narrativa parece estar más dirigida al público maga que al público de nuestra América. Sí, te lo preguntaba, arranqué por ahí específicamente porque obviamente en ningún conflicto se puede analizar por una sola variable. Recién mencionaba John Mearsheimer, este analista geopolítico norteamericano, uno de los referentes del realismo en términos de escuela de análisis. Lo que plantea es que la imposibilidad o la disputa no tiene que ver con una cuestión ideológica, sino con una cuestión de soberanía. Ni Chávez ni Maduro permitieron que los activos venezolanos de petróleo alimenten a Wall Street. Básicamente, ese dice que es uno de los grandes pilares. Siempre mencionamos al petróleo, pero también está la cuestión de adoctrinar, también está la cuestión de que Venezuela es un país BRICS, por más que no lo sea en la formalidad. Tiene muy buenas relaciones con China, con la India, con Rusia, con Irán, con Turquía. Más allá de que Brasil haya metido la cuña ahí y no lo haya dejado ingresar formalmente, es un país que es parte de los BRICS, de esa nueva dinámica que se está construyendo. Y como bien señalás, está ese otro elemento que es parte de lo interno, de lo doméstico, que es la guerra civil que está viviendo Estados Unidos sin que se la mencione, porque termina siendo una especie de guerra civil híbrida. Esto lo dice Alfredo Jalife sobre todo, o por lo menos es uno de los que he escuchado. Y arrancaba por lo de la narrativa porque me parece que en eso coincidimos. Parece más un discurso hacia el interno para tratar de calmar incluso las ansias y revanchistas de Marco Rubio, que sabemos que es un gusano anti todo lo que huela a revolución, a chavismo, a Fidel Castro o a pueblo, porque en definitiva termina siendo esa la expresión. Ahora la pregunta, como decía Miranda, es ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento
redoblar? Bueno, a ver, en términos económicos, en este momento Donald Trump llegó con un discurso de profundizar lo que él ya había planteado en su primer gobierno, pero que no logró, que es cambiar el outshore por el inshore, ¿no? Es reindustrializar los Estados Unidos. Y llegó con un proyecto ahora aún más ultranacionalista, mucho más fascista que el primer gobierno que tuvo el mismo Donald Trump. Y para esa reindustrialización de los Estados Unidos, ciertamente sí es muy importante el petróleo venezolano. Pero siempre dice el escritor venezolano y amigo Luis Brito García que la pregunta no es ¿por qué sí nos pueden invadir ahora?, sino ¿por qué no lo han hecho antes? Porque tienen, desde que Hugo Chávez llegó al poder a finales del año 98, amenazándonos, y sobre todo a partir del año 2001, cuando ya se dieron cuenta que en realidad no podían dominar a Chávez, comenzaron con paros patronales, con golpe de Estado, y continuaron de ahí en adelante con paro petrolero, guarimbas, que son estos disturbios pues en las calles promovidos por los sectores de la derecha, etcétera. Esto no ha parado, intentos de invasión a través del puente Tiendita, frontera con Colombia, intentos de invasión por vía marítima con la operación Gedeón, intentos de imponer un gobierno interino en Venezuela. Todo esto forma parte de lo que ellos han venido intentando, pero hasta ahora no se han atrevido a atacarnos, y no se han atrevido a atacarnos, y estamos hablando de un sábado a las 10 de la mañana, directamente por una sencilla razón: es que saben que hay un costo muy alto de atacar a Venezuela, tanto político como e incluso militar y económico. Y voy con esto, y quería agregar algo de todos modos a lo que dijiste. Desde el punto de vista legal, lo que ellos están haciendo en el Caribe ni siquiera se corresponde con la legalidad estadounidense. Ya eso ha generado conflictos dentro del Congreso y dentro de la política, incluso los medios estadounidenses, si estas operaciones son legales o ilegales desde el punto de vista de la legislación estadounidense. Evidentemente, y creo que no hay que explicarlo, son ilegales desde el punto de vista del derecho internacional, pero también desde el punto de vista, y por ahí, bueno, eso en algo los puede frenar. No hay un consenso interno, no hay un aval legal interno para lo que están planteando y para lo que están haciendo. Pero más allá de eso también, militarmente, Venezuela, a partir sobre todo del golpe del 2002 y el contragolpe que dio el pueblo venezolano, comenzó a prepararse en términos de la guerra irregular, dando poder al pueblo. De hecho, la milicia bolivariana, que es un componente de nuestra Fuerza Armada, al que algunos quieren tildar de paramilitar, pero es un componente militar, es la expresión de la unión cívico-militar, y de hecho se define como pueblo en armas. Entonces aquí se formó un gran componente que tiene alrededor de entre 3 y 4 millones de personas que somos milicianos y milicianas, y ante esta coyuntura de amenaza directa en el Mar Caribe, directa, porque ellos han utilizado las guerras proxy, los ataques digamos de aproximación indirecta en todo este tiempo, han usado contratistas militares privados, paramilitares de origen colombiano, mercenarios de distintos orígenes, tristemente también de nuestra América, incluso agentes argentinos, por ejemplo. Entonces, esta amenaza que vuelve a ser directa, que quizás por primera vez es tan evidentemente directa,
la respuesta que ha tenido el gobierno venezolano es más poder popular preparado para la guerra. Una afirmación tajante y visible de que Venezuela se prepara para una guerra popular prolongada en caso de que se atrevan a invadirla. ¿Y eso qué implica? Que tú puedes bombardear todo lo que tú quieras un país. Que en el caso de Venezuela, ellos saben que no es fácil porque Venezuela tiene la mejor defensa antiaérea de nuestra América. ¿Ok? Y se rumora que ahora tenemos más. Mafi, ¿Me vas a decir algo? sí, no, te hago la última pregunta que para ya dejarte libre. Me preguntaba por la relación, digo, entre el gobierno venezolano y el gobierno colombiano. ¿Qué diálogo están teniendo en relación a la situación en el Mar Caribe? Digo, sabemos que esta semana se hizo en Colombia la cumbre CELAC Unión Europea, donde casi no se hizo mención, por ahí sí a otros acontecimientos, de una preocupación por Ucrania, una preocupación por Gaza, y casi que pasó inadvertido lo que está sucediendo en el Mar Caribe. De hecho, Venezuela no firma la declaración conjunta. Por eso quería preguntarte hoy, bueno, ¿cómo está el diálogo entre los dos gobiernos? O en todo caso, ¿qué evaluación haces vos de la relación que están teniendo Gustavo Petro y Nicolás Maduro? Bueno, para no dejar de todos modos lo otro sin resolver y tratar de hacerlo todo para cerrar esto lo más redondo posible y no dejar de responder tu pregunta, creo que hay una claridad de que habría también un costo en pérdida para los Estados Unidos, que puede ser desde que pierdan aviones hasta que pierdan militares si logran poner un pie aquí, y no tendrían fácil acceso a las riquezas porque ya estamos claros que una de las instrucciones es que aquí nadie podría tener acceso al petróleo y a las tierras raras en paz, y eso causaría una hecatombe en el mercado petrolero. Pero el tema que está uniendo ahora además a Venezuela y a Colombia en estos ataques en el Caribe, desde el punto de vista de la narrativa, es la supuesta idea de que los Estados Unidos están luchando contra el narcotráfico. Y por eso ha salido tanto, por supuesto, el presidente Nicolás Maduro como el presidente Gustavo Petro, primero a decir que no va a permitir que se utilice el territorio venezolano una vez más para una agresión militar directa contra Venezuela. Lo dice él, que de todos modos ya sabemos que él es el presidente de Colombia, pero sabemos que en Colombia hay grandes poderes de facto y el poder militar de los Estados Unidos dentro de Colombia es real, es existente y sobrepasa los poderes del presidente Gustavo Petro. Pero la narrativa del narcotráfico que ha venido unificando a nuestros gobiernos, confrontar esa narrativa, en realidad esconde que lo que muy probablemente está buscando los Estados Unidos, y yo creo que de eso están conscientes ambos presidentes, es abrir una ruta para el narcotráfico que no han logrado abrir a través del Caribe, que no han logrado abrir los carteles ni los paramilitares, porque la ruta óptima para sacar cocaína por el Caribe es a través de Venezuela, porque los puertos del Caribe colombiano no tienen las características que les permitan sacar la droga del sur de Colombia. Entonces se han unido en esta defensa por la soberanía el presidente Nicolás Maduro y el presidente Gustavo Petro, pero esto no quiere decir que se ha logrado que se unan ambos estados. Incluso se siguen sosteniendo fuertes diferencias entre los gobiernos, pero hay una unidad que Venezuela y la diplomacia bolivariana sabe valorar muy bien en enfrentar esta agresión y esta amenaza que incluso ha llegado a ser también directa contra el presidente Gustavo Petro, pero que sobre todo está tratando de darle ganancia al uribismo para las ya muy cercanas elecciones. Entonces, sí, Miranda, se está avanzando en este acercamiento nuevamente entre presidentes, aunque hay que decir que esa relación ha estado con altos y bajos, ha estado suficientemente bien en comparación con los presidentes anteriores, pero lo más importante y que se vio en la cumbre de la CELAC
es el papel de los pueblos, porque aunque haya gobiernos como el de Milei, haya gobiernos como el de Noboa, aunque haya fuerzas militares colombianas que estén ahí más al servicio de los Estados Unidos que de Colombia, aunque haya todos los poderes constituidos y los de facto en nuestra América, los pueblos de nuestra América se encontraron también en ese espacio de la CELAC, y desde los pueblos sí hubo apoyo absoluto a la soberanía de Venezuela y de Colombia. Obviamente, todos los estados que convergen en la CELAC, la mayoría tristemente están hoy muy subordinados a los Estados Unidos, pero esa no es la realidad de los pueblos. Y allí es la importancia de que los pueblos, tal como lo hacen ustedes en la Argentina de Milei, sigan levantando la voz y esa voz logre sobreponerse a los gobiernos derechistas que están entregando la soberanía de nuestra América, porque, y voy a cerrar con esto, toda amenaza contra la soberanía, en este caso de Venezuela, que tiene una posición geoestratégica, que es la principal barrera de nuestra América hacia el norte, es quien frena el ingreso desde el norte hacia todo lo que es nuestra América. Toda amenaza a esa soberanía es en realidad una amenaza a la soberanía de todo el continente y muy en particular de esta región de América del Sur. Y así tenemos que verlo. Si lograran ellos someter a Venezuela a una guerra popular prolongada, porque eso es lo que habría aquí, porque aquí habría una resistencia muy fuerte, eso significaría que nuestra América dejaría de ser territorio de paz, entraría en una guerra, y siendo Venezuela un país que además tiene tantas fronteras y siendo que nuestra América ha ofrecido ya brigadas internacionalistas dispuestas a venir a dar la batalla en Venezuela, esta guerra no tardaría en juntarse con la guerra que hay en Colombia y en expandirse por todo el continente. Conclusión: defender la paz y la soberanía en Venezuela en este momento, con un imperio desatado, con una gran crisis interna, buscando incluso tapar la lista de Epstein con las amenazas a Venezuela. Defender a Venezuela en este momento es defender la paz de toda nuestra América y es defender la soberanía de toda nuestra América. Por eso les agradezco siempre este espacio que nos dan desde el Cono Sur para llevar la voz del Caribe. Mafi, como siempre, muy clara tu análisis y tu exposición. Gracias por haberte tomado unos minutos un sábado por la mañana. Sabemos de tu agenda apretada, así que doble agradecimiento. Un abrazo grande. Abrazo grande para los tres y gracias por el espacio. Y bueno, venceremos. Venceremos, como decía el comandante. Abrazo grande. Charlábamos con María Fernanda Barreto, analista internacional, directora del portal Huele a Azufre, recomendadísimo. Lo ponen así, Huele a Azufre, y automáticamente ingresan al portal. Interesante el análisis que hacía. Me parece que esta última reflexión es fundamental. Defender la paz en la región y la no invasión a Venezuela no es solamente una cuestión de Venezuela o de Colombia, sino de toda América del Sur, como mínimo. Para como empezar a hablar. Malvinas, digo, es como por supuesto Malvinas. Que es O como que los yanquis no están instalen la base militar acá en Tierra del Fuego. También, En sí. algún momento nos tendríamos que poner las pilas con eso, pero bueno. Veremos. Sí. Nos pasamos un montón. 11 y 9 minutos, tanda, y venimos con la segunda hora. Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva que permite